Nacimos para servir a un sector de la sociedad que nos necesita, para ayudar a mejorar la calidad de vida de más de 20.000 moradores del distrito. 6 años después, estamos orgullosos de seguir cumpliendo nuestros objetivos iniciales. Así, desde el 22 de septiembre de 2014, cuando el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora fue inaugurado por nuestro paz rector Víctor Raúl Lozano Ibáñez, con reconocidos orrellanos profesionales de la salud, hemos ofrecido diversos servicios gratuitos y a precios sociales en más de 18 especialidades. 6 años después, con seguridad, decimos que el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora es el brazo social de nuestra universidad. Comprometidos con la sociedad, ahora, a pesar de la pandemia, seguimos brindando atención en medicina general, medicina familiar, pediatría, ginecología, psicología y obstetricia. En nuestro 6º aniversario, el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora, la rectora doctora Yolanda Peralta Chávez, en representación de la universidad, agradece a todos los que hicieron posible que hayamos realizado más de 30.000 atenciones. Seguiremos comprometidos con la población más vulnerable, brindando nuestros servicios a las familias que más lo necesitan. UPAO, comprometidos con el cambio social. Bienvenidos a nuestro programa Un Psicólogo en Casa, que se transmite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en Vivo Pop TV 3.1 HD y Facebook Live. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a abordar un tema relacionado a la convivencia familiar. Nuestro tema es Gritos en Silencio, la violencia en casa. Vamos a abordar cómo es que la emergencia sanitaria ha generado un aumento en la violencia en los hogares. Esto producto de diversos factores que se externalizan por la pandemia. Bienvenido, Luis Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yesluy? Buenas tardes para todos nuestros amigos. Bien, feliz, tranquilo, un programa más acá en Un Psicólogo en Casa con un tema muy interesante. Contaremos con una docente de nuestra querida Escuela de Psicología, la doctora Linda Sotelo, una docente con mucha experiencia en la escuela y en el manejo de esta problemática, quien nos acompañará en las notas y en las diversas entrevistas y en el consultorio en vivo que tenemos con nuestros internautas. Y también tendremos una nota, un espacio que han hecho nuestros practicantes preprofesionales con respecto al tema. Así es. Vamos primero a observar una entrevista con nuestra docente Yuli Chávez Lozada, quien ha compartido con nosotros una visión muy importante en relación a las causas y consecuencias sobre la violencia familiar. Veamos. Las más resaltantes vendría a ser el tema de manejo de emociones de las personas. No sabemos manejar la frustración, no sabemos manejar la ira, y justamente el no poder expresar de manera sana muchas veces genera que incurramos en actos violentos. Y también podemos encontrar otra de las causas, que son los aspectos culturales, ¿no? El tema de la idiosincrasia, el tema de los estereotipos, de la percepción que se tiene respecto, en este caso, de la mujer, que es la persona más afectada dentro del entorno familiar. Y eso es incluso lo que genera mayor demora en poderlo trabajar. Y justamente es una de las causas también principales que genera esta violencia. A veces nosotros encontramos personas que viven situación de violencia por muchos años y a veces decimos, ¿por qué no sale de esa situación? ¿Qué sucede? La persona ya agotó todos los recursos, ya utilizó diversas estrategias para poder salir de esta situación,
pero llega a caer en la cuenta de que ya no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiende a acostumbrarse a vivir en una situación como esta. Pero esa costumbre, digámoslo entre comillas, es porque ya agotó todos los recursos. Entonces, una de las consecuencias es justamente que desarrollan este síndrome. Se tiene que sancionar las situaciones de violencia que existen. No solo se tiene que trabajar a nivel preventivo, que es lo importante. Tenemos que reeducar, tenemos que entender que se deben construir relaciones saludables de manera distinta. La educación tiene que salir desde casa, también el Estado la tiene que implementar, pero también tenemos que empezar a mirar de que tenemos algunos patrones muy bien incorporados en nuestro inconsciente y que estos también nosotros los utilizamos y que por lo tanto seguimos propagando relaciones desiguales. Entonces también pasa por un tema de reflexión, ¿no?, para poder cambiar estos estilos de relacionarnos de forma desigual. Y no es una tarea del Estado, es una tarea también de la familia, de nosotros, ¿no? Mucho se habla de que, por ejemplo, seguimos promoviendo que el niño es más fuerte, que la mujer es la débil. Sí, seguimos manteniendo esa idiosincrasia, seguimos manteniendo esos prejuicios, esos estereotipos, y desde ahí tenemos que cambiar. La educación nos puede generar cambios a ese nivel. Podemos encontrar consecuencias tanto en la persona afectada como en la persona que comete las agresiones, y también podemos encontrar consecuencias a nivel de sociedad. Bien, por ejemplo, si nosotros queremos hablar en la persona que es afectada por esta violencia, vamos a encontrar, por ejemplo, que su autoestima está dañada. La forma como puede desenvolverse también se va a ver afectada, a la forma como interactúa con las otras personas. También vamos a encontrar que sus habilidades no las va a desarrollar adecuadamente, por ejemplo, respecto a la toma de decisiones, respecto a su habilidad de comunicación, respecto al ser asertiva. Si nosotros nos queremos enfocar un poco en las personas que cometen estas agresiones, el daño también es similar, que tiene baja autoestima, es una persona insegura, es una persona que no sabe resolver los conflictos. Por eso, cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar, se recomienda que ambas, tanto la persona que comete como el que recibe la agresión, ambos reciban ayuda, ¿no? Porque la persona que recibe la agresión probablemente salga de esta situación en la que se encuentra, pero si es una persona insegura, con baja autoestima, sus habilidades no se han desarrollado de forma adecuada, va a iniciar una nueva relación y probablemente se involucre con otro agresor o con otra agresora. Entonces, igual va a pasar con quien comete la agresión. También podemos encontrar incluso a nivel de sociedad, ¿no? Vamos manteniendo roles, por ejemplo, vamos generando desigualdades. Hay un impacto económico a nivel de sociedad porque, como muchos de nosotros conocemos, el Estado tiene que implementar o crear instituciones, crear albergues con la finalidad de poder atender esta problemática. Agradecemos a la doctora Yuli Chávez, docente de nuestra querida Escuela de Psicología, con esta nota muy, muy interesante. Y para hablar sobre las ideas que nos ha vertido la doctora Yuli, estamos con la doctora Linda Sotelo, quien nos va a comentar algunas ideas. Podríamos partir, doctora Linda, primero darle la cordial bienvenida sobre estas varias ideas que Yuli ha vertido, el tema de los estereotipos, el tema de los círculos viciosos, que tiene que ver mucho con esta cultura de violencia. Doctora, darle la bienvenida. ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su punto de vista? Ok, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, sí, tocando un tema delicado, ¿no? El que ustedes traen aquí a colación acerca de la violencia. Mucho de lo que ha afirmado efectivamente la colega son las causas, las consecuencias, digamos, la visión general de lo que se genera con situaciones de violencia.
Sabemos que tenemos un país multicultural y un país que tiene una cultura bastante machista, bastante controladora, donde de repente, sí, pues como tú mencionas, también existen muchos estereotipos respecto de la conducta del hombre y de la mujer. Y esta conducta violenta, obviamente que está extendida por todo nuestro medio. Y eso lo vemos desde muy pequeños, y creo que tampoco es para nadie desconocido que, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país existe muchísima violencia y que se ha normalizado, ¿no? De tal manera que desde pequeños los niños consideran que esta es una situación que se debe vivenciar así, y que por lo tanto eso les ha tocado vivir, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de ahí, es un poco difícil, ¿no?, erradicar totalmente esta violencia. Se conoce que a nivel mundial, a nivel nacional, existen muchísimas políticas, ¿no?, sanitarias, de organismos de salud, de diferentes instituciones, tratando de combatir la violencia que se genera en todas partes, ¿no? Pero en nuestro país, pues claro, si hablamos de nuestro país, está bastante acentuada. Sin embargo, yo considero que aún siendo, ¿no?, políticas muy buenas, programas que van encaminadas a las jóvenes, a las mamis, etcétera, para poder centrarse un poco en lo que Julie comentaba acerca de desarrollar las habilidades, de potenciar un poco, de empoderar un poco a las mujeres respecto a ello. Creo que siempre se deja de lado un poco el rol que nosotros debemos asumir, o las actividades o las acciones que se deben generar, pero en la otra cara, o sea, ya no en la mujer que es golpeada, que es abusada, sino en el abusador, en el varón. Entonces, casi todas las intervenciones, las acciones que se realizan están enfocadas a las niñas, ¿no?, que tienen que cuidarse, que tienen que conocer determinados aspectos de su personalidad, habilidades, etcétera, que no está mal. Pero, sin embargo, debemos enseñar también ciertos valores, ciertos patrones de conducta en los varones. Y eso lo tenemos que hacer desde niños. Si generamos esa cultura desde niños, muy posiblemente podamos minimizar las consecuencias que se generan a raíz de la violencia. Así es. Comparto con usted, ¿no?, todo lo que ha referido en relación a cómo es que se manifiesta, ¿no?, la violencia en los hogares. Y hay muchos factores que intervienen, ¿cierto? Factores externos y factores internos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay varias, digamos, medidas que se están tomando, políticas que se están ejerciendo para poder erradicar la violencia. A pesar de ello, sigue presentándose un alto porcentaje de violencia familiar. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es que estos índices siguen en aumento, ¿no? Y más aún ahora que estamos frente al contexto de la emergencia sanitaria, en que vemos que esta violencia, por eso con el tema, ¿no?, gritos de silencio, ¿no?, en casa, ¿no? Se quedan en casa, ¿no? ¿Y qué influye específicamente para que se siga presentando la violencia en los hogares? Hoy en día, mucho más en el contexto de la emergencia. Sí, perdón. Lamentablemente tenemos muchas deficiencias a nivel de convivencia, ¿no? No sabemos convivir con nuestra misma familia, y de repente lo que ha hecho esta pandemia, esta situación de emergencia sanitaria, lo que ha hecho es desatar, digamos, de alguna forma, por decirlo, ha hecho desatar esta falta de habilidades que tenemos nosotros dentro de nuestras familias para poder comunicarnos, para poder ser tolerantes, para poder reconocer que yo necesito del otro y que el otro necesita de mí. Y también para poder de repente como que poner en regla y poner en el tapete que dentro de una familia las actividades, las labores domésticas, las responsabilidades de los hijos, las responsabilidades económicas se comparten. Esta idea equivocada de que el hombre ayuda, ¿no?, es lo que hace también crea una separación bastante abismal entre la mujer y el hombre. El hombre no ayuda, no tiene por qué ayudar, es su responsabilidad. Pero ese concepto está tan interiorizado, ¿no?, en las personas, que tanto hombres como mujeres la validan como tal, la normalizan como tal, y entonces la convivencia se hace difícil. Estamos todos en un ambiente 24/7, que nos ha tocado de manera obligada convivir. Entonces ahí salen a la luz de repente esta falta de tolerancia, ¿no? Me doy cuenta de que de repente, pues sí, la mamá tiene que ver a los niños, tiene que ver las tareas, tiene que ayudar en ello, tiene que ver al mercado, tiene una serie de cosas, ¿no? Y yo te ayudo desde otra posición, como dicen los hombres, y eso no genera, ¿no?, ningún tipo de vínculo
¿no?, afectivo mayor dentro de la familia. Entonces, el principal problema es que a veces esta convivencia se hace difícil porque somos poco tolerantes, ¿no? Somos poco tolerantes con nuestras familias, con nuestros hijos. Papá, mamá, que no están acostumbrados, digamos, de repente a lidiar, entre comillas, con los niños, por ejemplo, durante todo el día, a tener que encargarse de las tareas escolares, es más fácil, ¿sí? De repente ahora valoramos un poco más el trabajo que hacen los profesores de los de jardín, de primaria, porque es una labor realmente muy difícil, pero ahora que estamos en casa y debemos cumplir el rol de papá, mamá y además de profesores, por ejemplo, se hace la convivencia mucho más difícil todavía porque soy poco tolerante con mi hijo. Si de repente como mamá, como papá, soy explosivo, de repente soy muy punitivo a la hora de querer que mi niño haga ciertas actividades o ciertas, que comparta ciertas tareas, de repente al no lograrlo, ¿no?, genero mucho más ansiedad, genero mucho más conflicto, mucho más tensión dentro del hogar. Entonces, el momento de las tareas, por ejemplo, se convierte en una situación de miedo, en una situación de conflicto y una situación de tensión, no solamente para el niño, sino también para los padres de familia. Entonces, la convivencia familiar en armonía es difícil, pero no es imposible si nos basamos en algunos principios básicos. Hablamos mucho de afecto, entonces tenemos que demostrar ese afecto, ¿no? Hablamos mucho de respeto, el cual se debe demostrar en cada uno de nuestros actos, desde el momento en que yo le permito a mi niño, por ejemplo, expresarse y decir con qué está de acuerdo y con qué no está de acuerdo, y tomarlo en cuenta, ¿sí? Desde el momento que yo tengo consideración por las tareas que genero dentro del hogar y que quiero compartir como parte de esa familia. Entonces, parte de esas estrategias, digamos, que sirven para la convivencia, no se dan dentro del hogar. Y entonces eso genera mayor violencia. Sumado a ello, ya si tenemos situaciones de violencia que, digamos, que anteriormente a esta pandemia ya se habían dado, ahora el estar dentro de este espacio, ¿no?, todos juntos, ha generado que obviamente las situaciones de violencia se incrementen, ¿no? Y sabemos que, como también mencionaba la colega, estas situaciones de violencia que generan los que son los agresores, ¿no?, que reconocemos como agresores, no denotan otra cosa que su falta de autoestima, sus sentimientos de inferioridad, conflictos no resueltos, también de repente situaciones de maltrato que traen, ¿no?, en su historia familiar y personal, etcétera. Entonces, toda esta tolerancia, frustración, etcétera, vienen y la vuelcan a la familia, al interior de la familia, cometiendo abusos y ejerciendo control y poder sobre los que ellos consideran un poco más débiles, ¿no? Y con el riesgo de que de alguna manera estemos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas con este mensaje, que ellos también pueden hacerlo. Entonces podemos ver de repente a niños que ya en el jardín o de repente en la primaria ya están abusando de aquellos niños que son un poco menores que ellos, ¿no? Porque están repitiendo estos patrones como nosotros conocemos que es así. No es una generalidad, pero hay una gran probabilidad de que ocurra de esa manera. Interesante la postura, doctora, sobre todo resaltando como el tema del rol del varón. ¿Usted considera de que deberíamos redefinir la estrategia contra la violencia? Vendría a ser desde esta redefinición del estereotipo del hombre, del macho, del fuerte, del que no llora, del que no se compromete, del que siempre anda, el rol social que se le ha dado al hombre, el fuerte, el cachaco, el militar, y que no es sensible, no es responsable, no es afectuoso. Entonces, ¿usted cree que una de las grandes tareas a nivel de psicología sería redefinir este rol del varón y reasignar un valor más acorde a una relación de pareja mucho más equitativa, mucha más madura? No sé cuál sería la postura, porque hablando sobre todo el rol del varón como un tema de prevención, porque el tema de la violencia está centrado mucho en la mujer. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Está muy centrada en la mujer. Sabemos que tenemos acciones que se realizan en los centros de salud a nivel psicológico en varios momentos, ¿no?, de prevención a nivel primario, secundario, terciario, como nosotros conocemos, ¿no? Es decir, desde antes de que aparezca hasta cuando ya tenemos la situación misma de violencia, ¿no?, destacada, dada ya, declarada. Pero sí creo que es importante trabajar con el varón y rescatar también que ellos tienen
la capacidad de sentir emociones tan igual como las mujeres, que pueden expresar estas emociones, que también tienen derecho a de repente en algún momento sentirse débiles, de repente a sentir que necesitan ser protegidos también, y que no por ello puedan ser tildados de otra manera, ¿no? Y señalizados por la sociedad. Creo que desde muy niños y desde la adolescencia también, donde hay que insistir más, creo yo, en el valor que se le debe dar a los jóvenes. Yo a veces en las clases, por ejemplo, a los chicos, ¿no? En la universidad siempre los molesto porque les digo que soy una defensora ahí de los varones, porque cuando hablamos de estos temas, a veces las chicas como que los satanizan mucho a los varones, ¿no? Como que no, a ellos solamente les interesa la parte sexual, la parte del control, etcétera, ¿no? Y ahora con el celular, con los dispositivos que existen, ¿no? Con este cuento, entre comillas, como yo les digo a los chicos, de que te extraño mucho y entonces dime cada minuto dónde estás y mándame foto, ¿no? Ya son señales de alerta, ¿no? Donde el joven quiere ejercer un mayor control sobre las señoritas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los chicos y a las chicas también que hay que reconocer ese valor humano que tienen los varones también, y que también tienen esta parte emotiva, que es controlada por muchos factores culturales, por muchos factores que equivocadamente se han extendido en nuestro medio, pero que no son ciertos. Entonces el varón también tiene la posibilidad de ser bastante emotivo, de ser detallista, de ser una persona considerada, que respete, ¿no? Y que se pueda ganar ese respeto también. El ser varón no es sinónimo de rudeza, ¿no? No tiene por qué ser de esa forma, y no puede ser tampoco sinónimo de que tiene que ser violento para conseguir algunas acciones. Todo lo contrario, somos seres humanos, ¿verdad?, con iguales condiciones, la mujer y el hombre. Muchos casos de violencia contra los varones también que se dan en nuestro medio, pero que sin embargo sabemos que no se comentan mucho por toda esta carga, ¿no? Cultural que tenemos detrás de estas actitudes de los varones, ¿no? Pero sí pienso que las acciones preventivas deben encaminarse también hacia los varones para que consideren, ¿sí?, que estas actitudes no los acercan hacia la mujer, que no son más hombres porque peguen, ¿no? Que no son más hombres porque muestren una actitud ruda, una actitud de control sobre los demás, etcétera, ¿no? Sino una cultura en la cual se ganen el respeto y la consideración de la mujer, ¿no? Y eso es lo que se valora más en un hombre todavía, ¿sí?, que estas actitudes que están equivocadamente difundidas en nuestro medio. Así es, ¿no? Y hoy en día hay que hablar mucho, hay que hacer mucho énfasis a lo que es la cultura de equidad de géneros, ¿bien? Así es cierto, hay algunas diferencias entre el varón y la mujer, pero tenemos las mismas responsabilidades, deberes, podemos asumir el mismo rol dentro de la sociedad, dentro de las familias, ¿sí? Claro, a veces sí. Estamos, como que seguimos repitiendo la historia en relación a qué función debe cumplir el varón y cuál es la que debe cumplir la mujer, y lo seguimos instaurando ese patrón en nuestras familias también, ¿cierto? Por eso es que se sigue manteniendo este patrón de conducta en las familias, se sigue presentando violencia y se sigue manifestando de diferentes formas, no solamente de violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Entonces, económica incluso, ¿no? Cuando solamente el varón tiene la potestad de decidir cómo distribuir el dinero. Hay muchas formas de violencia. Y sí, hoy es cierto. Además, se ha como que se está demostrando de una manera más fuerte por el hecho del mismo contexto en el que estamos hoy en día viviendo, ¿no? ¿Consideras, doctora Linda, que este contexto de la emergencia sanitaria está influyendo mucho más a que las familias estén presentando esta violencia dentro de sus hogares? Sí, puede estar llevada un poco por los factores que tú acabas de mencionar. El factor económico es un tema también importante dentro del contexto de violencia, ¿no? Sabemos que la falta de recursos puede generar dentro de las familias muchos conflictos, mucha tensión, ¿no? Y ello llevar a discusiones que de repente se salen, ¿no?, de control y terminan en situaciones de violencia bastante fuertes, ¿no? Es un tema que sí, en muchas familias se evidencia naturalmente, ¿no? Y cuando el hombre pues ejerce digamos que el poder o demuestra el poder a nivel de este aspecto económico, muchas mujeres tienden a tener esta visión de que no hay más salida,
¿no? Bueno, pues me tocó el rol de asumirlo de esta forma y qué puedo hacer, y no ven más allá, ¿no? Julie mencionaba algo sobre la indefensión aprendida, por ejemplo, y es un tema que sí ocurre, ¿no? Te llegas a convencer de que efectivamente pues ya no hay nada que hacer, hay tan poca credibilidad en tus propias capacidades, en tu capacidad de poder hacer algo por tus hijos y por ti misma, que te convences de que ya no hay ninguna salida, ¿no? Y sigues asumiendo este rol de víctima que no te permite ver más allá, ¿no? Sin embargo, así como se ha aprendido, ¿no?, esta conducta de indefensión aprendida, de ver que no podemos ver otras salidas, también podemos desaprenderla, ¿no? Y aprender que sí, siempre va a haber salida. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con violencia, que he trabajado muchísimos años en situaciones, en lugares, ¿no?, que atendían a mujeres víctimas de violencia, ha sido muy difícil, es muy difícil trabajar con estas mujeres, y siempre tratar de empoderarlas en cuanto a no empoderarlas en el sentido de que te enfrentes, no ese tipo de poder, ¿no? Empoderarlas en el sentido de que reconozcan de que son capaces de realizar muchas cosas por sus hijos y por ellas mismas, sin tener que estar sometidas a situaciones de violencia. La violencia bajo ningún punto de vista se debe aceptar, venga de quien venga. Y ese es uno de los conceptos que se debe tratar de enseñar también a los jóvenes, a los niños, ¿no? No está permitido ningún tipo de violencia. Se pueden llegar a muchos acuerdos, se pueden obtener muchos objetivos, se pueden conseguir muchas cosas sin que tengamos la necesidad de ser violentos. Entonces, enseñarles a la mujer, empoderarlas en el sentido de que sí pueden salir de esta situación, que siempre habrá una salida, que siempre habrá algún lugar, algún familiar, alguna forma en que puedan salir de estas situaciones de violencia y no estar sometidas, llámese por los hijos, llámese por factores económicos, llámese porque no tengo otra familia, llámese porque no tengo trabajo, no. O sea, siempre hay una salida para situaciones de violencia. Y siempre la misma vida nos va generando las oportunidades para ser mejores y para, a pesar de haber tenido situaciones de violencia, porque esa es otra de las ideas que a lo largo del trabajo las mujeres demostraban, ¿no?, con la creencia de que y ya tuvieron esta experiencia, han tenido una experiencia tan mala, han vivido situaciones de violencia, ya quién las va a querer, cómo van a poder formar otra familia, ¿no?, con este antecedente, digamos, ¿no?, marcándoles la vida, y no es así, ¿no? Entonces, siempre habrá oportunidades de ser mejores y de poder salir de situaciones tan difíciles como la violencia. Así es, muchísimas gracias, doctora Linda. Vamos a ahora continuar con nuestro segmento del consultorio en vivo. Vamos a dar una breve pausa y regresamos con las dudas, consultas que nos puedan brindar nuestros televidentes. Gracias.
Seguimos en Un Psicólogo en Casa. Vamos a mandar nuestros saludos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. A Lidia Plasencia, Yanela Luciana, Milagrito Salas, Carmen Ordinola, Florencio Isla, Melisa Vázquez, Yanela Luciana, Juanilo Mendoza, Estrellita Desposorio. Todos ellos nos mandan saludos, plantean sus opiniones. Gracias a todos nuestros internautas por seguirnos por las redes sociales. Seguimos con nuestra invitada, la doctora Linda, a quien tenemos preguntas muy, muy interesantes. Así es, continuamos con nuestro programa y con la entrevista con nuestra doctora Linda. Nos habíamos enfocado ya sobre las diversas causas, los diferentes factores que intervienen en la violencia familiar y qué es lo que en base a ello, en base a su experiencia que nos ha mencionado, que también tiene en trabajo, ¿no?, de mujeres víctimas de violencia, ¿cuáles serían las sugerencias, ¿no?, las sugerencias que usted brindaría en los hogares para tener una convivencia en armonía, en paz? ¿Cómo podríamos lograr ello en los hogares? Cada familia es diferente, ¿no? Cada familia tiene sus propios patrones, sus propias normas, su propia forma de interactuar, ¿no? Y cada familia, bajo esos patrones, esas normas, tienen que tratar de generar un ambiente, sobre todo, en el cual se puedan comunicar, en el cual tanto el hijo como el papá, mamá, puedan tener la posibilidad de decir sus opiniones, de manifestar sus ideas, sin que éstas sean juzgadas, ni menospreciadas, ni minimizadas porque sean menores. En la medida que nosotros tratemos de generar este tipo de convivencia dentro del hogar, donde de repente surge alguna dificultad y yo me siento con mis hijos y les consulto, porque también tengo la posibilidad de papá, mamá, poder preguntarle a mi hijo, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿No? Desde ese punto de vista estoy generando un tipo de convivencia, una comunicación horizontal con mis hijos, que eso va a generar a su vez que ellos también tengan la confianza de poder conversar, de poder presentar, de poder comunicar si es que algo pasara dentro del hogar, y eso va a ir generando por sí solo como una cadena, ¿no? Nos vamos cada uno de los miembros de la familia encadenando a este sistema, digamos, familiar, donde va a primar la comunicación, donde sé que existe mucho respeto dentro de mi familia, donde sé que me escuchan, y eso va a generar la confianza. Entonces, cada uno de estos aspectos, la comunicación es básica, pero estos aspectos se van enlazando unos a otros, ¿no? Yo veo que hay comunicación, eso me genera confianza, me gana el respeto, yo también respeto, y eso hace que seamos más tolerantes dentro del hogar, que tengamos ganas de tener, las ganas de estar en mi casa, y no que sea lo contrario, donde vemos a jóvenes que lo que menos quieren es estar en sus casas, porque tienen situaciones de violencia, porque la mamá todo el tiempo grita, porque los papás se pelean, porque de repente mi mamá no hace que mi hermano menor me respete, y el hermano menor, como es chiquito, déjalo, no importa que te patee, que rompa tus cosas, etcétera. Entonces eso genera mucho distanciamiento dentro del hogar entre padres e hijos. Entonces hay que tener mucho criterio, mucho tino para poder observar y ver las señales también que nos dan nuestros hijos, los mensajes que a veces, como tú decías al inicio de algo del silencio, te escuchaba mencionar, también nuestros hijos a veces, sus silencios también nos dicen algo. Entonces, como papá y mamá tenemos esa responsabilidad también de poder identificar esa clase de mensajes que nos están diciendo, mira, necesito que esta familia sea diferente, necesito que nos comuniquemos diferente, que se muestre en verdad el afecto, que me muestres que yo importo, que me necesitan, ¿no? Incluso en temas que tengan que ver, a veces los papás decimos, en temas económicos, qué sé yo, no, los hijos que no se metan, que no se enteren, que no sepan. No es así, ¿no? No tenemos que minimizar, digamos, los problemas, pero en alguna medida ellos deben conocer la realidad familiar, para que entiendan por qué papá y mamá a veces se ven obligados a tomar ciertas decisiones, y no solamente este mensaje, a veces equivocado también, de que yo como papá y como mamá sé lo que hago, sé lo que es mejor para nosotros y lo decido.
y simplemente a ti yo te comunico. Entonces, ese es un grave error, ¿no? Entonces, eso no genera la convivencia armoniosa ni saludable. Entonces, si respondo un poco a tu pregunta también, esta convivencia saludable, armoniosa que tú estás mencionando, tiene como pilares estos aspectos que estoy diciendo, ¿no? La comunicación, el respeto, la tolerancia, la confianza, y poco a poco se va a ir desarrollando una mejor convivencia dentro de la familia, ¿no? Y dentro de esas ideas que nos está vertiendo, doctora, ¿cómo podríamos identificar los indicadores que nos permitirían ver que ya estamos en un caso o iniciando un tema de violencia, y frente a ello, cómo se puede hacer? Frente al tema de la violencia de la pareja en sus primeras fases, o el tema de la violencia doméstica ya en sus primeras fases. ¿Cuáles serían estos indicadores para que nuestros internautas comiencen a identificar, que comiencen a tener indicadores de violencia dentro de su círculo familiar, de su relación de pareja? Claro, estos indicadores, como tú mencionas, no es que de repente aparecen de pronto, ¿no? En una relación de pareja y que de pronto se volvió violento. No es así, ¿no? Entonces, tanto las chicas como los chicos, porque ya hemos dicho que la violencia también se puede dar hacia los varones, entonces tanto mujeres como hombres debemos saber identificar estas señales como tú me dices. Si de repente ya hay un excesivo control, por ejemplo, de querer saber dónde estoy, a qué hora llego a casa, a qué hora como, a qué hora duermo, etcétera. Mándame foto, mándame tu ubicación, como existe ahora en muchos jóvenes, ¿no? Y que equivocadamente se relacionan a que mira cuánto afecto me tiene. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que empezar a ver esas pequeñas señales, ¿no? Si de repente es una persona que rápidamente pierde el control, ¿no? Se exaspera cuando de repente las cosas no salen como la persona desea, ¿no? Y de repente eleva mucho la voz, o de repente tiene actitudes un poco fuertes, bruscas, y uno dice, bueno, no, ya, bueno, te disculpo, estaba muy enojado, ¿no? O aquellas actitudes también que disculpamos, por ejemplo, cuando el varón o la mujer indistintamente, de repente beben licor y decimos, no, pero mira, es que estaba bebido, cuando bebe, él se coloca así, él se pone así, o ella, ¿no? Porque no hay que solamente satanizar al hombre, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, esas cositas, esos pequeños detalles nos van indicando a nosotros que algo no está bien, sobre todo cuando la persona no sabe tolerar que algunas situaciones escapen, ¿no? Al control de esta persona. Cuando hablamos de las personas que son agresoras, son aquellas personas que quieren ejercer mucho control, ¿no? Y que quieren hacer notar el poder que pueden tener sobre los demás. Entonces, esos pequeños nos van indicando que algo no está bien. Si yo dentro de la relación de pareja no me siento cómoda, si de repente me quedo, no sé, tengo una reunión, tengo que verme con mi pareja, de repente me demoro por algo, y al llegar estoy tan temerosa de que se enoje, ¿verdad? Porque algo no salió como queríamos, ya me está indicando algo. Entonces, esas señales pequeñas que a veces pasamos por alto, no debemos descartarlas, porque ya nos están indicando eso, ¿no? Si de repente es una persona que ni siquiera me escucha cuando yo hablo, que generalmente me paso escuchándolo yo a él o a ella, también es otro indicador. Entonces, partamos de ahí, de esos detalles chiquitos, ¿no? De repente poder ser capaces de analizar si efectivamente esa relación de pareja, esa relación afectiva que yo tengo con esta persona, está sumándome a mí, me está haciendo una mejor persona, me hace feliz, estoy relajada, estoy contenta, me siento a gusto con esta relación, y no una relación de pareja en la cual yo viva con una expectativa y una incertidumbre de que no sé qué va a pasar, y no sé cómo va a reaccionar, y tengo que estar cuidando mis pasos y cuidando las cosas que yo digo. Así es, qué interesante lo que usted nos está mencionando, ¿no? Hay pequeños indicadores, señales, en la cual nosotros nos podemos percatar y dar cuenta que ya hay ciertos indicadores de violencia, por más pequeños que sean, pero ya me está generando un malestar, o ya me está generando temor, miedo. Es porque es muy probable que más adelante se pueda ir esto en aumento, ¿no? Estos indicadores de violencia van a ir en aumento, y van a ir presentándose otro tipo de indicadores ya un poco más intensos, como ya la agresión física, ¿no? La burla, la agresión verbal. Entonces creo que nosotros podemos darnos cuenta, podemos identificar estas señales y poder evitar que se presenten, ¿no? Esos hechos de violencia en los hogares.
Entonces, como había mencionado Luis Felipe, ¿no? Desde la etapa del noviazgo, ¿no? En la etapa de pareja, desde ahí nosotros podemos ir dándonos cuenta. Igual ya, si es que ya estamos en una convivencia familiar, poder ir percatándonos que hay cierto de repente desazón en la familia, hay desacuerdos, hay conflictos que no se resuelven adecuadamente y ya empiezan a faltarse el respeto, al no respeto de las reglas, de las normas. Hay que nosotros como padres de familia asumir la responsabilidad de poder, ¿no?, resolver adecuadamente los conflictos, de ir trabajando nuestra tolerancia, ¿no? Más que todo nuestra tolerancia y educar a nuestros hijos en lo que es educación emocional también, que es un tema que a veces se descuida, ¿cierto? Sí, es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Como papá y mamá tenemos una gran responsabilidad respecto de las situaciones que nosotros permitimos y que vivimos, ¿no? No es solamente la situación de violencia que se podría generar entre papá y mamá dentro de la casa o el estar gritando a los hijos, ¿no? Sino es esta enseñanza, como tú dices, que estamos dejándoles a ellos, ¿no? Un primer mensaje en el cual yo permito que se me violente de esta forma, ¿no? Incluso cuando la mujer asume una actitud pasiva frente a esta violencia, también le estoy dando ese mensaje a mi hijo. Estoy dándole el mensaje de que sí, efectivamente, hay momentos en que yo tengo que agachar la cabeza y que tengo que soportarlo, ¿no? Ese mensaje también, mucho cuidado con eso, ¿no? Yo no estoy siendo la que soy violenta con mi hijo, pero le estoy dando también este mensaje de que tengo que tolerar y que tengo que agachar la cabeza ante situaciones de violencia, porque eso es lo que me tocó vivir. Y entonces el hijo, cuando es ya grande, digamos, cuando son niños de repente no cuestionan mucho, pero cuando son adolescentes sí. Entonces los jóvenes tienden incluso a irse contra las mamás por no defenderse y por no defenderlos a ellos, ¿no? Entonces se crea una situación de distanciamiento muy fuerte a veces entre los hijos y las mamis cuando ellas permiten que estas situaciones de violencia se generen dentro de la familia. Entonces va a llegar en algún momento en que de repente esta violencia, el adolescente la va a volcar contra la mamá y le va a reclamar por qué permitió tal situación. Y le va a culpar incluso, porque eso es lo que se ve a veces en la experiencia diaria, que los chicos culpan a la madre como responsable por haberlo permitido. Entonces no es solamente la persona que violenta, sino también la persona que lo permite. Entonces, hemos dicho que esta violencia bajo ningún punto de vista se puede aceptar, no se puede naturalizar la violencia. Y vemos las noticias y vemos a diario un montón de notas, ¿no?, que hablan sobre violencia intrafamiliar, doméstica, etcétera. Y bueno, y lo vemos como el pan de cada día y a las personas no les afecta, nadie se sensibiliza y es muy triste ver esa realidad, ¿no? Porque es algo con lo que convivimos y que debemos todos hacer algo, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, no debemos ser indiferentes, les pongo diferentes situaciones, casos, por ejemplo, que han habido, por ejemplo, situaciones de violencia y donde las personas no han hecho nada. Los cuestiono a los chicos a veces, ¿por qué no hacen nada? No, es que de repente los van a golpear a ellos, de repente les da miedo, etcétera. Pero lo peor es asumir una actitud indiferente y totalmente no hacer nada. Obvio, yo no voy a tener la irresponsabilidad o la actitud irresponsable de si una pareja se está peleando, me voy y me meto ahí en medio porque me dan un golpe a mí, ¿no? Y me desarman, ¿verdad? Pero sí puedo de repente tener otra actitud. Puedo hacer una llamada, puedo llamar a la policía, puedo llamar a los vecinos, puedo, no sé, hacer alguna otra acción que ayude a que esa violencia se detenga en alguna medida. Entonces, las actitudes indiferentes que a veces asumimos hacen que se refuerce esto también, ¿no? Y eso es lo que también nosotros debemos de evitar hacer. Entonces, asumir una actitud indiferente es como darle pase a esta violencia. Bueno, está bien que ocurra, bueno, te tocó, pues no es mi problema, no es mi tema, pero es un problema de todos. Porque en alguna parte de las notas que también se presentaron hablaban de del aspecto sanitario. Es un aspecto de que nos involucra a todos porque esta situación de violencia se genera en las familias, es cierto, ¿no? Pero esta mujer que es violentada va a necesitar una atención, ¿no?, médica, una atención psicológica. Ya se convierte en un problema de todos, porque es un problema que se va a ir a otras instancias, a otras instituciones. Entonces nos involucra.
No podemos tener una actitud indiferente ante una situación que es tan difícil. Lamentablemente en nuestro país las estadísticas aumentan, el abuso contra las mujeres, las niñas, el abuso sexual. Es un panorama bastante difícil en realidad. Sumado a estas situaciones de pandemia que tenemos, es complicado, ¿no? Pero siempre habrá una salida, creo yo. Yo creo que la confianza en las personas no se debe perder, ¿no? Entonces, el ser humano creo que por naturaleza es bueno, el ser humano, pero este medio en el que vivimos a veces hace que actuemos de una manera equivocada, ¿no? Actuemos de esta manera violenta, como se está viendo ahora, y como que pues se generaliza a veces en muchas situaciones, ¿no? Pero es una situación que creo yo se puede cambiar, ¿no? Con la ayuda de todos, con el compromiso de todos. Difícil tarea, sí, pero imposible no lo creo. Interesante sus ideas, doctora, sus planteamientos. Y siguiendo en esa línea, vamos a dar paso al tip. Vamos a agradecer a la doctora Isabel Moya, quien nos ha preparado este tip con respecto al tema que tenemos. Damos pase al equipo de producción para que nos muestre el tip de la semana. Se dice que las violencias más frecuentes son en el ámbito de la familia. No siempre viene ejercida por el que más es fuerte, por el que más es fuerte también económicamente, el que aporta más en la familia, sino también en ocasiones tenemos las razones psicológicas y también tenemos las que impiden que las personas o los integrantes de los de casa puedan defenderse. Es por ello que deben de recordar siempre, nadie merece sufrir malos maltratos. O sea, malos tratos, de ahí viene la palabra maltrato. El maltrato no es culpa suya y no está solo ni solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esta situación? Ese recordar significa que si usted está sufriendo alguna situación de maltrato, debe contárselo a alguien. Sin ayuda, el maltrato persistirá. La comunicación también significa que en la casa debe de ser de forma horizontal y sobre todo de respeto, donde todos los integrantes puedan exteriorizar sus pensamientos, sus sentimientos y otras condiciones que se debe de dar dentro de cada persona. Por ello, convocamos a que en el hogar debe solo existir o estilarse amor, comprensión y tolerancia. Estas tres cosas van a dar el que en comunidad de casa podamos nosotros ver que el cambio podría ser uno de los buenos patrones que tendría cada casa, cada hogar y que serviría para que en realidad la personalidad de aquellos niños, de aquellas personas que conviven en dicha casa pueda ser de lo mejor y la sociedad pueda cambiar. Eso es lo que esperamos y que los gritos que están en silencio puedan comunicarse. Agradecer a la doctora Isabel Moya por este interesante tip. Doctora Linda, sus comentarios finales, sus reflexiones finales a partir de todo lo que hemos conversado y del tip que nos ha mostrado la doctora Isabel Moya. Muchas gracias. Bueno, reiterar en todo caso que erradicar la violencia es una tarea difícil, pero no imposible, y que está basada pues básicamente en aquellos aspectos que también mencionaba la colega, en la comunicación, en el respeto, en la tolerancia y en la capacidad que tengamos las personas también de lidiar con situaciones frustrantes que siempre van a aparecer, como situaciones como las que vivimos ahora con esta pandemia, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de tener que estar obligados de alguna manera a convivir más con nuestras familias.
pero de repente verle el lado positivo a esta pandemia, ¿no? De que de repente nos sea el espacio, sea la oportunidad para poder acercarnos más a nuestra familia, reconsiderar la forma como nos relacionamos con los demás, cuidar nuestra salud, cuidar a nuestros hijos, ser agradecidos con lo que uno tiene. Es una difícil tarea, la violencia, erradicarla, pero no imposible. Y de repente a las personas que nos escuchan, que están pasando situaciones de violencia, dejarles el mensaje de que siempre habrá una salida, siempre hay alguien que esté dispuesto a darle una mano, una orientación, un familiar que nos pueda apoyar. Recordemos que una situación de violencia no es lo adecuado, no es un ambiente adecuado para que se desarrollen ni los niños ni ella como mujer. Y nada, agradecida por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. Gracias. Muy bien, continuamos con nuestros segmentos. Tenemos ahora nuestro segmento del reto positivo de la semana. Nuestro reto consiste en: tómate un baño largo, concéntrate y piensa en 5 cosas que más ames de ti mismo. Acéptate, quiérete y valórate. ¿Qué opina Luis Felipe de nuestro reto positivo? Interesante reto para autoafirmarnos. Yo creo que la autoafirmación a partir de estas frases es muy interesante y un gran desafío para la semana que viene. Así es, ¿no? Tomarnos un tiempo para nosotros, un tiempo para poder concentrarnos en los valiosos que somos, en querernos, aceptarnos y valorarnos, y no permitir por ningún motivo actos de violencia, ¿cierto? Bien, bueno, ahora sí, nuestros alumnos del 9º ciclo de la Escuela de Psicología UPAU han preparado un mensaje sobre la prevención de la violencia familiar. Veamos. Si queremos un país en paz y libre de violencia, empecemos a crearlo en nuestro hogar, buscando el camino del diálogo y no el de la violencia. Así, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, pensarán en ti. ¿Y tú estarías dispuesto a construir un mundo mejor? Agradecemos a los alumnos del 9º ciclo: César Bazán, Carla Serna, Ana Zúñiga, María Trujillo, Kiara Neira y Cristian Barreno. Muchas gracias, chicos, por su mensaje positivo relacionado a la prevención de la violencia familiar. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando este interesante programa. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible. Y la otra semana tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre los cuidados de la tercera edad en estos momentos de aislamiento social. Un tema muy interesante para todos ustedes. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación en nuestro programa Un Psicólogo en Casa. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Vamos a hablar sobre los cuidados psicológicos en la tercera edad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Relleno es un humanista. Está formado para trabajar en equipo. Sabe también integrar conocimientos y armonizar las voluntades de todos para lograr buenos objetivos. Si presentas síntomas relacionados con la salud mental, como depresión, ansiedad, tristeza extrema, angustia, temor, preocupación por tu salud o la de tus seres queridos, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o